Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda jornada de homenaje a Ramón Rivero y creo que vamos a visualizar una de las películas en la que particularmente se sale el personaje, encarna perfectamente ese papel protagonista que Santi Escalante pues traduce pues todo su universo interior y no deja de ser también un poco de voyerismo, porque no él hace un hueco, un viaje al pasado, al presente y está todo el tiempo queriendo transmitir pues los fantasmas del pasado y un viaje pues a su universo interior y plasmándolo en una obra, mezclándolo también con ficción y que Ramón pues encarna perfectamente y creo que es de las obras más destacadas que podemos hablar de Santi Escalante, la más reconocida nacional e internacionalmente, pasando pues por diferentes cines y además en grandes teatros de todo el mundo. Y creo que está Chipiona muy presente en toda la película y creo que Ramón pues recoge en esa interpretación pues de manera magistral todo lo que Santi quiso plasmar en ese personaje. Para iniciar este debate también le cederé la palabra al alcalde y a su vez pues Juan José Telle está aquí pues para comentarnos un poco y contextualizar esta obra en su justa medida dentro del universo de Escalante y, como no, también en la obra de Ramón Rivero. Pues seguir poniendo en evidencia lo evidente, dos grandes artistas, Ramón Rivero, que ayer nos sorprendió con su conferencia magna que nos dio aquí, donde vimos la película de su vida, que sabe que llevarla al cine, Ramón, porque esa película es magnífica, y también la aportación grandiosa de nuestro amigo Santiago Escalante, que estoy aquí porque quiero demostrarle que lo quiero, que lo apoyo, que es chipionero, que le dimos el premio Ciudad de Chipiona porque reconocemos su aportación a la ciudad de Chipiona, a España y la humanidad y Andalucía también. Y por otro lado, pues agradecer enormemente pues la presencia de nuestro escritor y periodista gaditano también, Juan José Telle, que no es la primera vez que vine a Chipiona, que la última vez no pude estar, me dio mucha pena, pero en este viaje digo yo quiero estar aquí simplemente para darle nuestra máxima agradecimiento y que se sienta aquí arropado por su concejal de Cultura, el alcalde, por mi pueblo, por mi gente y mis escritores. Así que muchas gracias y como aquí lo importante es lo que vais a hablar ustedes, yo me callo ya. Para mí es un gusto estar de nuevo en Chipiona, una ciudad en la que creo que menos barrer el santuario he hecho de todo. Así, desde el pregón del vino hasta apoyar a sus creadores, a Manuel Monge y ahora a Santiago Escalante y a lo que encarte, porque la verdad forma parte de mi patrimonio sentimental. Y al patrimonio sentimental de uno no cabe renunciar. Puede que te lo quiten, pero no que lo abandones. Y también de ese patrimonio sentimental forma parte Ramón Rivero. Estábamos hace un rato, sacamos el tarrito de carbono 14 para acordarnos de cuando nos conocimos. Y yo lo conocí a él hace la friolera de 48 años, cuando yo tenía 16, y él era uno de los referentes del teatro en Cádiz, en Andalucía, y muy pronto iba a hacerlo a escala estatal y a escala internacional. Ramón era primeramente un hijo de Cádiz, hijo de padres sordomudos. Parecía su vocación por el teatro
parecía casi una especie de revancha contra la voz que le habían arrebatado a sus padres, y él actuaba como ventrílocuo de aquella hermosa pareja del Mentidero, creo recordar, que era donde vivían, por lo menos en aquel periodo. El pobre que te cruz. Bueno, si acaso alzó la voz también. Decía que recordaba a sus padres y aquella voz ventrílocua de Ramón intentando poner las palabras que ellos no transmitían. Era una especie de revancha contra la vida y a favor del amor recíproco que se profesaba. Ramón era hijo de aquellos padres, pero fue hijo de eso que los historiadores llaman ahora mismo el tardofranquismo y la primera transición. La memoria democrática tendría que tener en cuenta que aquella batalla contra la dictadura no solo se libró en las reuniones clandestinas, en las manifestaciones, en las huelgas, en la superación del miedo que muchos sentíamos hacia los últimos coletazos de aquel sistema autoritario, sino también se libró en la cultura, desde el periodismo entre líneas a los libros prohibidos que luchaban contra la censura y el teatro, que en un país donde todavía el número de analfabetos era importante, el teatro servía como correa de transmisión de nuevas ideas, de nuevas apuestas. Hay una renovación del teatro en Andalucía durante los años 60 que fue crucial y de la que formó parte la provincia gaditana y muy especialmente Cádiz capital, en donde una serie de grupos como Gris Pequeño Teatro empiezan en los años 60 a abrir las puertas a una concepción diferente del teatro. En los años 70 es cuando afloran distintas compañías. Yo creo recordar siempre que la primera vez que vi a Ramón en escena fue en una obra de cámara, del grupo Cámara, haciendo de María Antonieta, con un miriñaque fabuloso, correteando por los pasillos del Instituto Columela, y claro, al verlo uno comprendía que había que haberle cortado la cabeza a María Antonieta, y hubiera sido prudente cortársela a Ramón Rivero también en aquel momento. Sus peripecias teatrales iniciales se suman pues a aquel formidable grupo de Ángel de Dueñas, que fue Cámara, con 1789, La ciudad revolucionaria no es de este mundo, y con Carrusel, con Las criadas de Jean Genet, que supuso por muchos motivos un antes y un después en la peripecia de aquel grupo. Como la leyenda siempre es mejor que la historia, no me resisto a dejar de recordar una escena cumbre de Las criadas en Almagro, en la que la criada, la que interpretaba Ramón Rivero, tenía que encerrar en un arcón brevemente a la que interpretaba Jesús Morillo, que recientemente nos ha dejado. Y claro, Ramón no fue un visto y no visto, que era lo previsto en el libreto, sino que encerró a Jesús durante, digamos, por usar un eufemismo, unos minutos en los que estuvo improvisando morcillas y arrancando la hilaridad del público del Corral de Comedia, hasta que cuando se cansó abrió el arcón y salió Jesús Morillo furibundo, le dio 2 bofetadas que marcaron el fin de la obra y de la colaboración de Ramón con Carrusel. A partir de ahí Ramón inicia una faceta personal, poniéndole voz a algunos de los poetas que formaban parte de la memoria heterodoxa de aquel momento, los poetas que ocasionalmente habían sido
o prohibidos o silenciados durante mucho tiempo, y a los que Ramón lleva a escena con las cualidades que siempre le adornaron, una dicción estupenda, pero al mismo tiempo una capacidad de personalizar los versos más allá de una lectura o de un recital anodino. También en esa época ya había muerto el dictador, se había iniciado la andadura democrática, y Ramón empieza también a escribir. Él llega en aquel entonces a publicar un libro de poemas de desamor en la colección Viento Sur de Copiterno, que dirigía Pedro Luis Cabrales, al que siempre le seguimos guardando un gran afecto, porque era capaz de mezclar un aire indudable entre Rafael y Paco Ibáñez, que era impagable, y que además en hechuras de editor nos publicó por primera vez a muchos de los jóvenes escritores gaditanos, incluyendo a Ramón y posteriormente a mí. El primer cuaderno de poemas que publiqué fue en aquella editorial. Un día, en lo que entonces había sido la delegación de la Secretaría General del Movimiento Nacional, en aquella época en la que estábamos pasando del movimiento a la movida, Fernando Quiñones ya era la delegación del Ministerio de Cultura, del primer Ministerio de Cultura que hubo en España. Fernando Quiñones ofrece una lectura de Legionaria, un relato incluido en el libro Nos han dejado solos, que es un libro de culto, es una obra en la que se aproxima tanto al habla andaluza como a la identidad y a la esencia de Andalucía, a través de una colección de relatos de la que después surgieron muchas varias puestas en escena que yo recuerde: Legionaria, que fue la que leyó aquella noche, el Armario, que Ismael Merlo y Vicky Lago llevaron a escena como El Grito, y El Testigo, que ha tenido varias versiones teatrales, empezando por una de Teatro Sur de Granada, que fue la primera que puso en escena aquel relato. Pero antes llega Legionaria. Ramón se siente deslumbrado por aquel texto, y claro, como venía de la corte del Rey Sol y de hacer María Antonieta, se sintió inclinado a decir Legionaria soy yo, porque realmente el papel parecía hecho para Ramón. Era una mujer prostituida durante la posguerra, que pasa revista a su vida, y que Ramón encarna de una manera magistral, con una puesta en escena muy sobria, pero que mantenía la tensión dramática sobre el personaje central, sobre Hortensia Romero. En ningún momento Legionaria salía de escena, en ningún momento era Ramón Rivero o era un hombre interpretando a Legionaria. Legionaria estaba allí, era una especie de encarnación casi espiritista de la transformación de un personaje literario en un personaje teatral. La obra tuvo mucho recorrido, el relato de Fernando también, sobre todo porque unos años después Fernando alarga el relato de Legionaria a una novela que se titula Las 1000 noches de Hortensia Romero, y que llega a ser finalista del Premio Planeta, cuando el primer premio lo obtiene Manuel Vázquez Montalbán por Los mares del sur. Sin embargo, cosa rara en los premios Planeta, Legionaria, Las 1000 noches de Hortensia Romero, se convierte casi en un éxito parejo al del primer premio Planeta de aquel año. Aquello al menos le permite a Fernando hacer una gira y amigarse con Vázquez Montalbán, con quien mantenía bastantes complicidades. Legionaria inicia
su recorrido en Cádiz, pero no para ahí, se abre a otros mundos, gira por Andalucía, en Madrid, en Barcelona se le aclama, y durante décadas, sin llegar a las 5 horas con Mario de Miguel Delibes, Ramón pasea legionaria por numerosos escenarios mundiales. Se habla mucho del concepto sociológico de localización. Para ser universal hay que partir de lo local, y tanto Fernando en la escritura del texto como Ramón a la hora de interpretarlo cuajan un personaje esencialmente local y por lo tanto esencialmente universal. Por aquel entonces aprendimos que no había nada más universal en aquella época, ya cuando empezaban a rumiarse los primeros años 80, que Macondo, que es una aldea colombiana que ni siquiera existe. No había nada más local y más universal que Hortensia Romero, legionaria, personificada por Ramón Rivero, y creo que eso el público supo apreciarlo. A partir de ahí inicia una colaboración nutricia con Santiago Escalante, y una peripecia que le llevará a reinterpretar a Luis Cernuda bajo el rugido de una Kawasaki, de la que prefiero omitir detalles de la operación de alquiler de aquella moto en Granada, a una serie de puestas en escena que en cierta medida guardaban relación con la propuesta de legionaria, pero en otras se apartaban tanto como la osadía de llevar el poema Espacio, el poema en prosa Espacio de Juan Ramón Jiménez a escena, un poema que si no lo conocen están perdiendo tiempo de no hacerlo, corran a leerlo, porque es una de las piezas literarias más audaces de Juan Ramón Jiménez, pero también de su generación y de las siguientes generaciones. Es un texto intenso, un texto alucinado, un texto alucinante, que sin embargo Ramón logra contener y ofrecer una versión elegante, dura y absolutamente expresiva. Con Santiago Escalante, con otras personalidades de la escena gaditana, y ahí tengo que recordar a May Vázquez, de la que hemos estado hablando hace un rato. Ramón sigue una carrera paralela a legionaria porque tampoco quiere que el personaje de legionaria le devore, y desde luego logra que no lo haga. Ramón convive con legionaria, es una especie de alter ego que de repente aparece, pero hay otro Ramón, actor, que no tiene nada que ver con ese personaje, como deja demostrado en propuestas tan variadas como 23F, una mala noche la tiene cualquiera, basada en un texto de Eduardo Mendicuti, o Andando el tiempo, con ese magistral libreto de Madre Amadísima, escrito por Santiago Escalante, que constituye una parábola humanizada de lo que fue y a veces sigue siendo la homofobia en este país. En todas las producciones de Ramón y de Santiago, a partir de su colaboración mutua, que Santiago era entonces un pipiolo, lo sigue siendo, pero el carnet de identidad le delata. Sus propuestas siempre tienen una base en lo sentimental, en lo emocional, en lo personal, en lo íntimo, y saca la pata hacia lo público.
Recuerdo una de las frases de Legionaria que realmente nos divertía y nos inquietaba en los primeros años de la transición, que venía a decir, pues sí, con lo que pasa con la dictadura, la mierda estaba tapada y con la democracia está destapada y por lo menos sabemos dónde huele, pero es la misma mierda. Ese compromiso, esa heterodoxia, esa rebeldía siempre han estado presentes. El 23F, una mala noche la tiene cualquiera, discurría bajo el prisma de unos travestis durante la noche del golpe de Estado, en donde se cruzaban las todavía prejuicios hacia el mundo de la noche, hacia el mundo de los travestis, hacia el mundo de la homosexualidad y todo lo que suponía esa apuesta por el autoritarismo que fue aquel golpe, aquel intento de golpe de Estado. Uno más de los barrios, de los varios, creo que fueron hasta 6 que se contabilizaron durante aquella etapa democrática, aunque sin duda fue el más conocido y notorio. A lo largo de ese periodo, Legionaria resucitó. Legionaria pedía más y a partir de las novelas de Fernando Quiñones, Las 1000 noches de Hortensia Romero, construyen un libreto y si yo les contara, que era la última frase de la obra original, del relato original de Fernando Quiñones, ahí acababa aquel relato, si yo les contara, pues nos contaron, seleccionaron una serie de textos. Ya Fernando no estaba demasiado de acuerdo con que se prosiguiera con el personaje, pero yo creo que le insuflaron vida, le dieron más materia dramática y teatralizaron aquel personaje con bastante respeto a los textos originales, pero también con esa rebeldía de la que ya hemos hablado a la hora de Las criadas de Jean Genet, cuando Ramón encierra en el baúl a Jesús Morillo. También en este caso Ramón encierra en el baúl a la legionaria original y recrean a partir de los textos de la novela otra legionaria que nos habla ya en una época distinta, casi una década más tarde, de asuntos que concernían a ese otro tiempo y que le volvieron a insuflar vida al personaje. Pero insisto, a Ramón Rivero no cabe encasillarlo solo en Legionaria, probablemente encuentre difícil encarnadura en otras propuestas teatrales y si lo hacen será de una manera distinta a la que personificó Ramón. Legionaria tiene otras vidas, ha tenido otros intérpretes, 2 mujeres se han aproximado al personaje también, hay una propuesta ahora que están presentes los que la están impulsando en Jaén, y Legionaria va a seguir teniendo vida como Ramón tuvo vida más allá de Legionaria y sigue teniéndola. Hay una faceta de Ramón que es su carrera cinematográfica, sus apariciones en películas tan diversas como Tranvía a la Malvarrosa o el biopic sobre Camarón de la Isla, en el que encarna a un viejo cantaor flamenco que duda del porvenir de Camarón, como muchos viejos cantadores lo hicieron, y es una carrera que ha desarrollado en distintos países. Hubo un rodaje en Argentina. La proyección de Ramón a escala internacional ha sido indudable, a escala nacional también. Representa medio siglo de teatro gaditano, medio siglo de teatro andaluz, medio siglo de teatro español o sencillamente medio siglo de teatro. Así que agradezco que Chipiona al menos reconozca ese talento, esa valía y esa larga carrera dramática y personal.
ojalá este ejemplo se extendiera, y también cerca del Mentidero, en donde Ramón aprendió que las palabras podían suponer una venganza contra la naturaleza, también hubiera ocasión de rendirle este homenaje a Cádiz, que si fue algo, siempre fue también tan local como universal. Se haría un favor a sí misma como ciudad y como memoria colectiva si así lo hiciera. Pero al menos Chipiona ya ha puesto una pica en Flandes, de lo cual me alegro y por eso estoy felizmente aquí. Bueno, yo agradecer a Tano fundamentalmente porque yo hace mucho tiempo, no me acuerdo la última vez, pero cuando se puso Madre Amadísima aquí, Tano, no me acuerdo la fecha, pero fue hace tiempo, hace como 4 años y medio, 5 años. 4 o 5 años. Hay que tener en cuenta que esta película se rodó en 2009 y oficialmente es la primera vez que se pone en Chipiona y estamos en 2023. No es normal. No es lógico ni normal que una película de un chipionero se ponga en Chipiona 16 años después de su rodaje. No es normal. ¿Por qué? No, ni lo sé, es que no lo quiero saber, tampoco lo quiero saber. Ellos, sinceramente, sí, me hicieron un homenaje porque, bueno, ahí está tu compañero que está por ahí presente, Ramón, y me hicieron un homenaje me acuerdo, pero hace muchísimos años. Yo desde entonces no he vuelto a hacer nada en Chipiona. Yo he estrenado 24 espectáculos, de esos 24 solo 3 han estado aquí. Espero que eso se corrija con el tiempo. No estoy de acuerdo con Juan José cuando ha dicho que Legionaria ha tenido muchos intérpretes, que los ha tenido, pero todos han sido espantosos. Incluso alguno patético. Yo he pasado vergüenza ajena viendo Legionaria en boca de una actriz muy popular. Yo sé que igual Juan José está incluso de acuerdo conmigo, pero no lo va a decir. Creo que Legionaria y Ramón y Fernando hicieron un tándem, creo que fue una cosa absolutamente magistral. Yo creo que la familia no tenía que haberse metido nunca en la obra de Fernando. Creo que se le dio la obra a gente que no tenía que haberla hecho jamás. Yo recuerdo interpretaciones verdaderamente patéticas y otras no tanto. Vi un cubano que, no sé si lo vi, pero a mí ese hombre sinceramente me gustó. Con el tema de Madre Amadísima, que es lo que nos ocupa hoy, que ya de lo otro hablaremos mañana, yo quiero decir que hacer Madre Amadísima nunca ha sido fácil. Es una película muy complicada. Yo tuve muchísimos problemas con la iglesia, yo tuve muchísimos problemas. O sea, yo recuerdo cuando estrené la obra en Sevilla, me llamaron de la COPE, me pusieron, pero vamos, yo me quedé sorprendido de los insultos que Y luego, cuando se estrenó, yo he escuchado gente de Chipiona, no voy a decir los nombres, pero vamos, uno de ellos está presente aquí, que dijeron que la obra era una obra de putas y de maricones y que nadie debería ir a verla porque yo insultaba a la iglesia. Y eso no es cierto. Madre Amadísima es un canto a la bondad absoluta y no tiene absolutamente nada que ver con la discrepancia de las personas, con las religiones, ni nada de eso. O sea, ¿tú crees, Juan José, que no? No, al contrario. No, y entonces hay una persona que dijo una serie de cosas que a mí me molestó bastante, pero yo creo que eso hay que dejarlo aparte. Luego yo creo que todos estamos de acuerdo, los que estamos aquí, que hay que abrir ciertos caminos, ¿no? El alcaldable de Vox es gay, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no está aquí? Ah, porque es maricón, claro. Porque es que a mí me jode mucho este tipo de cosas, ¿comprende? Entonces, yo creo que no se puede ser concejal y de eso y defender la libertad y no estar aquí siendo homosexual. Porque Madre Amadísima es una obra icónica LGTBI en todo el mundo. Y yo ahí lo voy a dejar, pero me parece absolutamente patético.
Por lo demás, yo le quiero agradecer a Juan José que esté aquí conmigo, al alcalde, y que bueno, que cada uno, cuando vean la película, que vean que esto no tiene nada que ver con un ataque a la iglesia, ni con... O sea, que la gente no se invente historias. Esto es un intento de conversación entre los homosexuales y los heterosexuales, sin más. Pero que no hay nada más allá, ni conflictos, ni nada. El que quiera conflicto, que se los busque entre ellos y ya está. Pero vamos, si se quiere gobernar un pueblo, se gobierna a los homosexuales, a los heterosexuales. ¿Me entiendes? Que es así. Muchas gracias. Yo sí quisiera decir que respecto a la obra y a la película de hoy, que en cierta manera cierra un círculo. La intervención de Pilar es enlazar dos formas de teatro completamente distintas, pero esencialmente andaluzas, la de la familia Tábora, muy ligada a los símbolos andaluces, y la de Ramón y Santiago, ligada a los personajes, a las esencias. Es la Andalucía teatral del grito, del quejío, y la Andalucía teatral del susurro, del guiño cómplice. No hay que buscarle a esta obra y a esta película, desde mi punto de vista, tres pies al gato. No se trata de una reflexión sobre el papel que ha supuesto la Iglesia Católica o las imágenes de la Virgen con respecto a la realidad de Andalucía, sino lo que supone en ciertas tradiciones durante mucho tiempo como refugio de conductas que estaban mal vistas en el ámbito de lo público y que encontraban una cierta ternura en ese ámbito público-privado de la imaginería. Y yo creo que es una obra en donde, más allá de la denuncia de la peripecia LGTBI, es una formidable factoría de ternura. El personaje que interpreta Ramón y que escribió Santi es un personaje creíble, es un personaje conocido y reconocible, es alguien que ha formado parte también de nuestra memoria sentimental, y creo que eso es lo que importa más y lo que trascenderá más de esta película y de esta obra con el paso del tiempo. Hoy en día no nos llaman la atención las comedias de Aristófanes o de Sófocles, las tragedias de Sófocles, con el panteón griego, de los dioses griegos de fondo, como probablemente cuando toda esta era pase tampoco nos llamarán la atención que alguien se base en la iconografía cristiana o católica para contar emociones fieramente humanas, que es lo que hace esta obra y esta película.